¿Sabías que Resident Evil 4 Remake no iba a comenzar con Leon Kennedy? Y no es un rumor ni una teoría de fans. Dame solo 30 segundos y te prometo que vas a entender exactamente de qué estamos hablando. Pon atención. Capcom llegó a desarrollar un capítulo 0 completamente jugable, protagonizado por Ashley Graham, una introducción oscura, lenta y cargada de tensión, que fue eliminada antes del lanzamiento. Y lo más impactante es esto: muchos ya la vimos sin saberlo, escondida a plena vista en uno de los primeros trailers del juego. En un momento la vamos a recordar juntos, y cuando lo hagamos, todo va a encajar. Hola, soy RightSpeed, tu canal del gaming retro y remakes. Y si no tenías idea de esta historia, quédate hasta el final porque hoy vamos a reconstruir cómo iba a comenzar realmente Resident Evil 4 Remake, que mostraba ese capítulo perdido y por qué Capcom decidió borrarlo del mapa. No contemos más, comencemos de inmediato. From the edge of the circus for the games to begin, gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Contexto: el tráiler que lo delató todo. Cuando Capcom presentó Resident Evil 4 Remake, uno de los primeros trailers mostró algo que en su momento pasó casi desapercibido: Ashley Graham caminando sola por un bosque de noche, visiblemente asustada. En ese entonces muchos pensaron que era una simple escena cinemática creada para el tráiler. Hoy sabemos que no lo era. Ese material pertenecía a una sección jugable real conocida internamente como Chapter 0, Capítulo 0, un prólogo que precedía a la llegada de Leon al pueblo. ¿Cómo se descubrió el Capítulo 0? El hallazgo que lo cambió todo. El Capítulo 0 de Resident Evil 4 Remake no fue revelado por Capcom, ni apareció en entrevistas oficiales, ni formó parte de un documental post-lanzamiento. Fue descubierto gracias al trabajo de modders y data miners, personas que se dedican a explorar los archivos internos del juego una vez que este llega a manos del público. En este caso, el hallazgo vino de un creador conocido como The Camp Eye, quien comenzó a investigar los archivos del remake tras notar algo extraño: ciertas rutas, triggers y ubicaciones que no tenían ningún uso en el juego final, pero estaban claramente conectadas entre sí. Al profundizar esos archivos apareció una referencia interna muy concreta: Chapter 0, Capítulo 0. No era un nombre genérico, no era una prueba técnica, era un capítulo completo con estructura propia, puntos de guardado, eventos scriptados y zonas específicas del mapa. El capítulo 0. Así iba a comenzar Resident Evil 4 Remake. El capítulo 0 colocaba al jugador en el control de Ashley Graham, completamente sola, sin armas, sin entrenamiento y sin ninguna capacidad real de defenderse. La secuencia comenzaba en un bosque nocturno con una atmósfera opresiva y silenciosa, muy distinta al ritmo con que finalmente abre el juego. Mientras avanzaba por un sendero, Ashley presenciaba algo clave: un ritual de sacrificio llevado a cabo por los Iluminados. Esta escena es exactamente la que aparece brevemente en el tráiler de octubre del 2022, confirmando que Capcom llegó a tener esta introducción en una etapa avanzada del desarrollo. A mí personalmente la idea me agrada bastante, ¿y a ti? Déjamelo saber abajo. Jugabilidad.
sigilo, vulnerabilidad y tensión pura. A diferencia del resto del juego, este capítulo no estaba pensado para el combate. Ashley no tenía linterna, no tenía armas y no podía enfrentarse a los ganados. La jugabilidad se basaba casi por completo en sigilo, esconderse, evitar patrullas, avanzar sin ser vista. Incluso existen restos en los archivos del juego que indican eventos programados, como ganados caminando por rutas específicas, puntos de guardado automático y escenas cinemáticas que hoy ya no existen. Todo estaba diseñado para que el jugador se sintiera indefenso, reforzando la idea de que Ashley no era una heroína de acción, sino una víctima atrapada en una pesadilla. Conexión con la historia. El camino hacia Leon. Tras escapar del ritual, Ashley debía internarse en zonas cercanas al pueblo. En ese recorrido, uno de los eventos más importantes era verla presenciar cómo un ganado se llevaba a Louisera, conectando directamente su experiencia con la narrativa principal. Desde ahí, el juego daba a entender que Ashley acabaría siendo capturada nuevamente y llevada a la iglesia, justo antes de que Leon llegara al lugar. En otras palabras, el capítulo 0 funcionaba como un prólogo narrativo mostrando el horror desde el punto de vista de quien luego sería rescatada. Contenido eliminado. Lo que quedó en los archivos. Aunque el capítulo no se puede restaurar por completo, los modders encontraron puntos de aparición de enemigos, triggers de cinemáticas inexistentes, rutas eliminadas del mapa, cambios de animación que vuelven a Ashley más desesperada. Muchas de estas cinemáticas faltantes provocan errores o cierres del juego, lo que confirma que Capcom las eliminó por completo, no solo las desactivó. ¿Por qué Capcom eliminó este capítulo? Aquí viene la parte más interesante. Todo apunta a que Capcom tomó esta decisión por ritmo y rejugabilidad. Resident Evil 4 Remake es un juego altamente rejugable, pensado para múltiples pasadas, ranking y speedruns. Comenzar cada partida con un segmento lento, sin combate y basado en sigilo, habría cortado el ritmo inicial. Habría frustrado a jugadores recurrentes, habría afectado la identidad más directa y agresiva del remake. Desde ese punto de vista, la decisión es totalmente comprensible. Lo que pudo haber sido una mejor introducción. Pero al mismo tiempo, este capítulo 0 habría añadido algo muy potente: empatía real por Ashley, en lugar de verla solo como alguien a quien proteger. El jugador habría vivido su miedo, su huida y su captura en primera persona. Una introducción más cercana al survival horror clásico, que habría cambiado por completo la percepción del personaje desde el inicio. Conclusión. Lo que este capítulo eliminado dice realmente sobre Capcom. El capítulo 0 de Resident Evil 4 Remake no es solo una curiosidad y un contenido perdido más. Es una ventana directa a la decisión creativa más importante del remake. ¿Qué tipo de miedo quería priorizar Capcom? Por un lado estaba este prólogo con Ashley lento, incómodo, vulnerable, donde no hay poder, no hay armas y no hay control real, un miedo más cercano al survival horror clásico, al sentirse observado, perseguido y completamente indefenso. Por otro lado está el juego que finalmente recibimos, más directo, más intenso, pensado para ser rejugado una y otra vez, donde el miedo existe pero convive constantemente con la acción. Y aquí es donde la conversación se vuelve interesante. Capcom no eliminó este capítulo porque fuera malo, lo eliminó porque representaba otro camino, un camino donde el terror psicológico tenía prioridad sobre el ritmo,
donde la experiencia emocional estaba por encima de la eficiencia jugable. La pregunta real no es si este capítulo 0 debía estar o no en el juego. La pregunta es, ¿qué tipo de miedo queremos hoy en los grandes remakes? ¿El miedo de sentirse vulnerable y sin control? ¿O el miedo que se mezcla con poder, armas y dominio del entorno? Esta misma decisión creativa no solo afecta a Resident Evil, la estamos viendo repetirse en otras franquicias donde el terror se redefine, se moderniza o se sacrifica. Y si esta reflexión te hizo sentido, en el canal ya publicamos un vídeo reciente donde profundizamos exactamente en esto. Silent Hill y Resident Evil están apostando todo al miedo. Te lo dejo aquí arriba en la descripción y en pantallas finales. Porque cuando miramos estos juegos juntos entendemos que no se trata solo de remakes, sino de cómo la industria está decidiendo qué miedo vale la pena conservar y cuál dejar atrás. Ahora la conversación queda abierta. ¿Crees que Capcom hizo lo correcto al eliminar este prólogo? ¿O sientes que se perdió una oportunidad única para reforzar el horror desde el primer minuto? Te leo en los comentarios porque todo esto da muchísimo de qué hablar, así que quiero saber qué piensas. Antes de cerrar, quiero plantearles algo directamente a ustedes que llegaron al final del vídeo. Tengo muchas ganas de traer al canal un gameplay especial de Resident Evil 4 Remake, pero no uno cualquiera. La idea es completar el juego en dificultad profesional utilizando únicamente pistola y cuchillo. En términos generales debemos hacerles algunos ajustes, pero sin duda será divertido, sin armas especiales, sin atajos, sin facilidades. Un desafío real, pensado para sufrir el juego, llevar sus mecánicas al límite, pero antes de hacerlo quiero saber si realmente lo quieren ver, así que se los propongo de una forma directa. Si este video alcanza al menos 15 comentarios apoyando la iniciativa, el gameplay se hace y lo traemos al canal. Ahora la decisión es de ustedes. ¿Les gustaría ver esto? Déjenmelo saber en comentarios. Un abrazo. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.